Bueno, estamos ya en contacto con el diputado Leopoldo Moró, a quien saludamos. Moró, gracias por estar allí. Aquí Julián Guarini y Carla Rebello los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, impactados por el número de contagios de las últimas 24 horas, imagino que, bueno, usted también, y bueno, si esto, no sé si merece un análisis o una toma de decisiones en lo inmediato, digo, como para tratar de poner un freno. Bueno, yo creo que se confirma que hay un crecimiento geométrico de los contagios, que no es una situación pasajera, ni fruto de una sola circunstancia. Pero también creo que hay que actuar geométricamente. ¿Qué significa esto? Hay que tomar decisiones más fuertes. Yo creo que una de esas decisiones, no la única, pero es absolutamente necesaria, es suspender de inmediato la presencialidad en los colegios. ¿Y por qué digo esto? No porque los colegios en sí mismos sean fuente de contactos y de contagios, sino porque todo lo que moviliza la presencialidad sí tiene una participación decisiva en esto. Moviliza a los docentes que van en transporte público, moviliza a los padres que van en transporte público, moviliza a los chicos que van en transporte público, moviliza a los auxiliares de los colegios que atienden los comedores, que tienen que hacer la limpieza en transporte público. Ustedes calculen los millones de personas que se mueven por día alrededor de la educación y sobre todo en los grandes centros urbanos. Millones. Son muchos más que los que van a los bares o los restaurantes a la noche, muchísimos más. En la provincia de Buenos Aires en sí mismo el sistema educativo debe movilizar 2 o 3 millones de personas por día. Entonces me parece que eso, que no es una actividad productiva en sí misma, donde no va a quedar ni el docente ni el auxiliar sin cobrar su salario, me parece que es el lugar donde hay que empezar a hacer descender bruscamente la circulación. Por supuesto habrá que añadir otras actividades sin dañar el proceso productivo. Pero además esto genera una situación de incertidumbre, no solamente con el docente, muchos de los cuales están contagiados y ya dan desde su casa la clase virtual a chicos que están en el aula, lo que es un contrasentido, sino que incluso ataca a los abuelos que en muchos casos sustituyen a los padres para llevar a los chicos al colegio. Es decir, el riesgo es enorme. Y la verdad es que yo entiendo que puede ser traumática la situación en los hogares, con el chico, etcétera. Pero acá no estamos hablando de un trauma, estamos hablando de la muerte. Y ustedes imagínense lo que va a pasar en mayo si se llega al invierno, donde hay que cerrar las ventanas de las aulas, las puertas de las aulas, y además con la variante de Manaos, que desgraciadamente infecta a personas menores que los adultos, por lo menos un promedio de 10 o 12 años menos. Entonces a mí me parece que hay algunas decisiones que no se pueden demorar más. Ahora, diputado, en ese sentido, el presidente de la Nación, cuando presentó el set de medidas la última semana, dijo que se presentaba esta serie de medidas para preservar, sobre todo habló la actividad académica por un lado y la actividad productiva por otro. ¿Implicaría lo que usted sostiene una revisión de esos dos puntos que son fundamentales? No, la productiva para nada, al contrario, estoy diciendo que hay que preservar la productiva. Lo que me parece que hay que suspender, ponerle una pausa de 15 días, 20 días, 30 días, yo no soy un experto, es a la actividad educativa y académica, efectivamente. ¿Y no debiera ponerse el énfasis en la movilidad, diputado? Porque recién hablábamos justamente de tanta gente, decía usted, que se moviliza para llevar y traer a los chicos a la escuela, pero recién nosotros con el móvil estábamos allí en Puente La Noria y la verdad que las filas son interminables de gente aguardando un colectivo donde la mayoría de las veces no se cumple, ¿no? Que no haya más de 10 personas paradas, tienen que terminar viajando hacinado. Seguimos viendo imágenes también en el tren, digo, porque también esto lo charlamos mucho acá, la escolaridad organiza a las familias y en muchos casos posibilita que los padres puedan salir a trabajar. Bueno, precisamente por eso en muchos casos los abuelos están llevando a los chicos al colegio. Y entonces esto está provocando mayor índice de contagios también en sectores de adultos. A ver, yo entiendo la situación de los colegios, la presencialidad, pero discrepo absolutamente con Larreta y con el ministro de Educación de Nación. Es decir, con Trota y Larreta, o Larreta y Trota. ¿Por qué?
porque está claro que la actividad presencial en los colegios supera muy, pero muy por encima de cualquier otra actividad social, por decirlo de alguna manera. Le insisto, en todo el país en un día pueden juntarse en bares en toda Argentina 2, 3 millones de personas. En la educación se movilizan 10 millones de personas. Entonces me parece que eso, que no es una actividad productiva en sí mismo, que no afecta el proceso productivo en sí mismo, tiene que cortarse porque está avanzando a una velocidad geométrica esta pandemia, o mejor dicho, este virus, que nos va a comprometer todo el sistema de salud. Y entonces vamos a tener que terminar suspendiendo la actividad escolar, pero por imposición de los contagios y de las muertes. Entonces hagámoslo a tiempo. Yo entiendo que es una cuestión que puede generar dificultades, que el gobierno, que la reta especuló con esto y que dijo no, vamos de a poco, está todo bien, pero acá no estamos juntando votos, acá estamos tratando de salvar vidas. Nosotros por lo menos en nuestro espacio, para nuestro espacio, cada vacuna es una vida. Para ellos parecen que cada muerte es un voto en el futuro. Son dos concepciones totalmente distintas. En ese sentido, diputado, quería preguntarle por lo que han sido los comunicados que ha sacado Juntos por el Cambio, cómo se ha especulado políticamente. Incluso le digo más, le quiero agregar este elemento que la verdad que ha generado cierto escándalo. Esto es cómo se ha tratado de confundir qué pasaba con la vacuna china de Sinovac, la que se está aplicando en Chile, y lo que ocurre con la vacuna china que se aplica en la Argentina, que es de Sinopharm, y que por supuesto no tiene una relación directa una con otra. Digo, ¿cómo está analizando ese contexto? Porque obviamente usted dice, bueno, lo político va por otro lado, pero claramente, digo, lo político está inmerso en lo sanitario también. No en nuestro caso, en el caso de ellos sí, y eso es algo que empezó hace mucho tiempo. Empezó con las manifestaciones en el Obelisco que rompían la cuarentena inicial y, por ejemplo, planteaban como consigna que en realidad la cuarentena era un pretexto de Alberto Fernández para imponerse como dictador en la Argentina. Una cosa increíble. Después siguieron con otro acto en el Obelisco quemando barbijos. Insólito. Después siguió la doctora Carrió y buena parte de Cambiemos, diciendo que la vacuna rusa era un veneno y lo denunciaron al presidente de la Nación. Esto tiene que quedar en los libros de historia. Lo denunciaron al presidente de la Nación diciendo que estaba repartiendo un veneno. Y así siguieron, y cuando se tomaron nuevas medidas, esta señora Patricia Burlich decía, vamos a resistir. ¿Qué es lo que van a resistir? La defensa de la vida van a resistir. Por eso le digo, pareciera que ellos se benefician o creen beneficiarse con cada muerte que hay en la Argentina. Y ahora, bueno, cada vez que se toma una decisión, una nueva cara. Por ejemplo, bueno, lo que acaban de mencionar ustedes, una campaña contra las vacunas chinas generalizando, cuando en realidad hay 2 vacunas chinas que están circulando, la de Sinopharm y la otra que es Sinovac. La Sinovac en la Argentina no entró nunca, está en Chile, y esa es la que pareciera que hay alguna duda acerca de su eficacia, pero no con respecto a la Sinopharm. Y además no hay que comprarse la guerra de los laboratorios. Suficiente con que los laboratorios, dicho en castellano, nos pijotean las vacunas a los países en vías de desarrollo, como para que nosotros nos compremos las peleas de los laboratorios. También hace un tiempo atrás criticaban la de AstraZeneca. ¿Quién la criticaba? La Unión Europea, porque los ingleses no se la habían dado a la Unión Europea y la estaban utilizando ellos. Y después están los que hacen lobby a favor de Pfizer. Y bueno, pero a mí todo eso me importa un comino. Nosotros no trabajamos para los laboratorios, trabajamos para salvar la vida de la gente. Bueno, en ese sentido le pregunto, porque bueno, muchas veces se habla, Moró, cuando la política se mete en todo esto, ¿no? Nos da realmente un poco de pena. Usted recién nombraba desde la oposición cómo se ha atacado al presidente. Yo le preguntaba en un inicio, ¿son necesarias medidas urgentes? Y vemos como que las medidas todavía tardan o demoran en tomarse. Uno cree o estima que es porque se está consultando a los especialistas, pero por ejemplo ya se está hablando de posponer las elecciones primarias, y entonces la gente dice, pero como no toman medidas ahora, pero ya están pensando en la campaña. Digo porque esto es lo que mucha gente repite en la calle, ¿no? O sea, no quieren cerrar porque están pensando en las elecciones. ¿Usted cómo ve esto?
A ver, yo le insisto, por lo menos en lo que hace a quienes estamos aquí en el Parlamento, nosotros no estamos de ninguna manera especulando con ningún tipo de elección, estamos mirando con mucha preocupación, como lo hace el gobierno, la situación que se está viviendo. Lo que creo es que el gobierno tiene que tomar algunas decisiones inmediatas y, por supuesto, de ninguna manera tiene que dejarse condicionar, ni por Nación, ni por Clarín, ni por Juntos por el Cambio. El único condicionamiento que tiene que haber aquí es el que surge de las opiniones de quienes saben, de las opiniones de los científicos y de los datos de la realidad. ¿Qué nos marca la realidad? Que está creciendo, reitero, geométricamente la cantidad de contagiados. Que ese crecimiento está comprometiendo el sistema de salud. El gobierno hizo una extraordinaria tarea con la primera cuarentena. ¿Por qué? Porque sabemos todos que si no hubiera habido una cuarentena fuerte de entrada, esto que nos está pasando ahora, que es el riesgo de que las camas no alcancen, los terapistas no alcancen, se hubiera planteado en aquel momento por lo que nos dejó Vidal, Macri y Larreta, es decir, un sistema de salud totalmente destruido. A Dios gracias, hasta el día de hoy, en la Argentina, ningún compatriota de los que lamentablemente falleció, de los 60.000 compatriotas que han fallecido, se murió en la vereda del hospital o en el pasillo del hospital. Todos tuvieron una cama, todos tuvieron un respirador, todos tuvieron un terapista, todos tuvieron un kinesiólogo. Es decir, todos estuvieron contenidos. No se pudo evitar la muerte porque no existe en el mundo un medicamento que evite la muerte. Solo la puede evitar la vacunación. Esa decisión del gobierno, que fue duramente criticada por Cambiemos, como cualquier decisión que se toma, fue lo que salvó al país de entrada de tener una crisis. Bueno, ahora estamos, como dicen los especialistas, en una segunda pandemia, que no la inventó el gobierno, no la inventó Fernández, es una segunda pandemia acá y en casi todos los países que nos rodean. Bueno, frente a esa segunda pandemia, si hay que tomar nuevamente medidas para evitar que colapse el sistema de salud, hay que tomarlas. Diputado, lo saco de esta temática, pero lo dejo en el plano de lo político y de la política, porque en las últimas horas se conoció la noticia del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y también del gobernador Axel Kicillof, pero además de otros exfuncionarios, en la causa denominada dólar futuro, de la cual hemos hablado muchísimas veces. Digo, ¿qué análisis tiene para hacer de esto? Que uno podría pensar, y lo voy a decir, usted lo advirtió desde el primer momento, que acá no había un perjuicio para el Estado, que fue finalmente lo que terminó diciendo la Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal penal del país. Mire, yo le debería decir que festejo esta decisión, en primer lugar, por la justicia, por el concepto de justicia, porque esto del principio al fin fue un disparate de todo tipo. Y además también debo decir con honestidad que me alegro porque eso reivindica a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Bueno, porque queda demostrado que se montó toda una patraña con el solo objeto de desacreditarla, de perseguirla, de estigmatizarla. Pero la verdad que esa alegría está empañada por el hecho de que pasaron 5 años y la suma de todas estas causas que se inventaron en algunos casos como esta, antes de la elección del 2015 para facilitar que Macri pudiera ganar esa elección, influyendo en la opinión pública, generó un daño enorme a la Argentina, porque esto es lo que le hizo ganar la elección a Macri. La gente del común muchas veces dice, no, bueno, a mí qué me importa, a mí no me procesó nadie, yo no tengo nada que ver. No, la suma de esas causas, el invento del asesinato de Nisman, que es otra vergüenza que tienen en sus manos este fiscal Tayano y el juez Ercolini, que son de por sí una vergüenza para la justicia, esta otra, la del memorándum, todas esas las fabricaron precisamente para abrirle el camino a Macri para que pudiera ganar la elección del 2015. Y eso sí impactó en la vida de la gente. La gente cree que no, pero sí, porque eso es lo que permitió que tuvieran un gobierno que cobrara tarifas en dólares y aumentara el 3.000%, que endeudara a la Argentina en 100.000 millones de dólares, que destruyera puestos de trabajo, que destruyera cerca de 250.000 pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo no va a impactar? Ahora, ¿qué está diciendo esto? Que el lawfare, que traducido al castellano es la guerra judicial contra la democracia, la política y los movimientos populares, se instaló antes que llegara Macri. Pero cuando llegó Macri se transformó en una política de Estado.
Macri llevó una mafia al gobierno, una mafia que funcionaba con los servicios de inteligencia, haciendo espionaje ilegal sobre 300 y pico de personas, sobre 170 organizaciones, ese espionaje ilegal que llevaba adelante la AFI, la FIP, la UIF, Migración, el Servicio Penitenciario, reunía elementos que iban a la mesa judicial. La mesa judicial que hizo la persecución contra este grupo de medios, contra Indalo. Sí. Esa mesa judicial, ¿quién la presidía? Macri. El jefe de la asociación ilícita era Macri. Se reunían quincenalmente, traían todas las porquerías que juntaban estos tipos en la UIF, en la AFI, el espionaje ilegal, etc. Armaban carpetas respecto a las personas que iban a perseguir. Algunos los apretaban, porque le descubrían que tenía un amante, una novia, etc. Y a otros les decidían armarle una causa judicial. Y ahí entraba la pata judicial, que es este puñado de fiscales, de jueces, no todos, de camaristas, no todos, y de miembros de la Corte, no todos, que ingresaban a esa organización ilícita, formando parte de esa mafia. ¿Para qué? Para garantizar el desarrollo de esas causas. ¿Cómo? Bueno, inventaban testigos falsos, apretaban gente metiéndole preso parientes para que se arrepintieran y entonces testimoniaran en contra de Cristina o en contra de quien era objeto de esta persecución. Sí. Por eso le digo, la Argentina, lamentablemente, vivió un estado mafioso que hay que remover rápidamente, porque se instaló una mafia en la Argentina para gobernar el aparato del Estado. Y es importante el análisis permanente y, bueno, por supuesto, le agradecemos esta comunicación con nosotros. Digamos, lo que usted está diciendo es lo que hemos venido conversando en este programa y usted ha denunciado sistemáticamente. La realidad es que a medida que se van conociendo los fallos, bueno, todo ayuda a terminar de redondear lo que fue un momento realmente muy dramático, ¿no? Sí, Julián, como hizo, disculpe la interrupción, como hizo la CONADEP después del 83. Acá hay que actuar en dos carriles. Uno, la justicia, porque nosotros actuamos con la Constitución en la mano, no como ellos, y otro, el accionar político para esclarecer a la sociedad, para que definitivamente la sociedad no vuelva a caer nunca más en la trampa de la mafia. Diputado, le agradecemos muchísimo como siempre. Un abrazo grande. Gracias, que te pase muy bien. Gracias.